Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Quiero hacer un paréntesis. Se me han acercado a preguntarme, pastor, y el sermón del lunes. Pastor Palacio, prepárame el otro micrófono porque esto como que está fallando otra vez. Me decía, pastor, y el sermón del lunes, ahí está, búsquelo en nuestra página del Facebook, ahí quedó grabado. El día lunes hablábamos de un mundo, ¿cómo era el nombre? Ya se me olvidó. ¿O no vino? Con que se le olvidó a usted. En un mundo convulsionado, así que en un mundo de confusión. Escúchelo, se lo recomiendo. Así que está por ahí por los que preguntaron también. Bueno, démele un poquito más de ganancia. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículos del 12. Vamos a leer quizás hasta el 26. Así que le pido un poco de paciencia. Ayúdeme a leerlo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, se tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras adecuadas. Te pido, Señor, por mi garganta. Tú sabes que hemos estado dañados durante todo el día, pero te pido que la limpies, que me permitas, Señor, llevar este sermón sin ningún problema y sin ningún tropiezo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a hacer un pequeño repaso por aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar el miércoles pasados, o por aquellos que estuvieron, pero a lo mejor ya no se recordaron mucho. Quiero recordarle que este libro de los Hechos, pues el nombre, libro de los Hechos de los Apóstoles, tal cual es, hablábamos de que debería haberse llamado libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿se recuerda? Algunos otros más dicen que pudiese haber llamado también el Evangelio de la Resurrección, porque habla acerca también de los 40 días que Jesús estuvo después de haber resucitado. Les decíamos que fue escrito en el año, ¿qué año fue? En el 60 al 62 después de Cristo. Hablábamos que Lucas era un médico que fue colaborador de Pablo, y todo eso lo vimos la semana anterior. Hablamos un poquito de cómo, lo que significaba Teófilo. ¿Qué significaba Teófilo? Amado o amigo de Dios. Hablamos eso. Fíjense que una hermana ahora en nuestra iglesia me escribió y me dice: pastor, pero aquí dice que puede ser un nombre, ¿cómo era? Se me va un supuesto que hacía referencia a varias personas. Fíjense que no, porque en el libro de Lucas dice que excelentísimo, o sea, se está dando un título, está dando
le está dando un nombre, ¿verdad? Entonces sí puede ser aplicable, porque todos deberíamos de ser amados y amigos de Dios, ¿sí o no? Pero era una persona que entendemos que era pudiente, que tenía su estatus, y algunos dicen que fue parte de los que promocionó a Pablo por los viajes. Recuerde que aquí vamos a ver, son 3 viajes misioneros que Pablo realiza, y en el libro de los Hechos está todo ese detalle. Entonces la semana pasada miramos algo acerca de eso. También decirle que este libro es el único que muestra la historia de la iglesia primitiva. Este libro nos muestra cómo se formó, cómo inició, sus principios, el hecho del Pentecostés. Hoy quiero aprovechar 2 puntos que salen bastantes acá que pudiésemos hablar. Por ejemplo, habla acerca del día de camino de reposo. Vamos a ver qué era eso, de dónde salió. También nos habla un poquito al final de echar suerte, de dónde viene eso, qué era echar suerte, para que podamos aprender y conocer. Vámonos a la palabra. Dice la Biblia: entonces volvieron a Jerusalén, dice, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Me llamó la atención a qué se refería un día de reposo. Un camino, dice, camino de un día de reposo. Entonces fuimos a averiguar un poquito esto, y esto nos hace referencia a una cita que está en el Antiguo Testamento. Esto viene de este libro del Éxodo, capítulo 16. Vamos a buscarlo para que lo podamos ilustrar de la mejor manera. Éxodo 16, versículo 29. Amado hermano, recuerde, dice que Jesús les dijo que así como lo miraban partir, así regresaría. Y ahora ellos van a regresar, dice, a un camino de un día de reposo. Entonces, ¿qué es el camino? ¿Cuánto era? ¿Qué distancia había que cubrir? Éxodo 16, 29, ¿lo tiene? Dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. ¿Cómo dice? Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Recuerde, ellos guardaban el 7º día. Entonces ese día ellos no podían hacer ningún tipo de trabajo. Cuando digo ningún tipo de trabajo, ninguno. Ellos tenían que guardarlo. Es más, ellos tenían que no podían cocinar, no podían hacer nada, tenían que haber dejado listo todo. Entonces cuando dice a un camino de día de reposo, ellos se basan en el libro de Éxodo, que nos muestra que no había que hacer, porque ya a caminar, si usted camina mucho, ¿qué requiere para caminar mucho? Un esfuerzo, ¿sí o no? ¿Qué es un trabajo? Todo lo que requiere un esfuerzo. Hay gente que dice: mire, yo veo que usted no hace nada, solo sentado enfrente a la computadora pasa, y no trae un esfuerzo eso. Todo quemado, termina choco, quemado, torcido de la columna, ¿verdad? Hay un esfuerzo. Entonces, todo lo que tiene que ser trabajo, todo lo que era trabajo, se tenía que evitar. Entonces, tomando esta parte, ellos agarraban el día de, como dice, el día de reposo, el camino. Según esta tradición judía, era la distancia máxima que se podía caminar en un día de reposo para cumplir con sus deberes religiosos sin incurrir en pecado. Recuerde que ellos no podían hacer ningún tipo de trabajo, no podían hacer nada en su día de reposo. Entonces, caminaron, dice ahí, pero camino de un día de reposo. Ahora, ¿qué era exactamente? Era una costumbre judía donde ellos no podían trabajar, no podían caminar más de 900 metros. Es una referencia que hay porque habla acerca de que el pueblo no podía estar, era el tabernáculo, alrededor del tabernáculo no se podían alejar más de, ¿cuántos codos eran? Déjenme ver, 2000 codos. Un codo equivale a 45 centímetros. Entonces, si usted multiplica 2000 por punto 45, ¿cuánto le da? Cabal eso. Algunos sacando el teléfono. No, ¿cuánto da, hermano Armando? 900, ¿verdad? Punto 45 por 2000. Vamos a ver las mentes brillantes. Y no porque no tengan pelo. Vamos a ver. 900, hermano. 900. Entonces, el camino no podían exceder de 900 metros. Ellos, digamos, el día de reposo podían caminar hasta 900 metros. ¿Cuánto es más o menos 900 metros? 1 kilómetro. Más o menos, 1 kilómetro son 1000. Entonces es un poquito menos de 1 kilómetro. Entonces los apóstoles caminaron esa distancia, no podían caminar más. ¿Por qué? Porque entonces se volvía un trabajo, entonces estaban rompiendo
con las tradiciones judías. Ahora, estiman que esa distancia sería de 2000 codos, equivalente a 900 metros, estimando que el codo, y literalmente era un codo, ¿verdad? Se estima que es 45 centímetros. Yo nunca me he medido el mío, pero no creo que llegue a 45, ¿verdad? Estas son medidas de gente que come bien. Pero ese es el estimado. Unos dicen 40, otros dicen 45, pero también lo sacan la referencia el hecho de que donde estaba el tabernáculo, ellos no podían alejarse más de esos 2000 codos. Esa era la distancia para que estar, digamos, cerca del tabernáculo. Entonces, de ahí sacan el día de reposo. Veamos qué más dice. Entonces dice en el 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Más o menos, ¿cuántos metros? 900 metros, más o menos, una distancia de 900 metros. Luego dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, vea esto, ¿quiénes moraban? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de, ojo con esto, ¿cuántos aparecen ahí? 11, ¿ya los contó? ¿Seguro que hay 11? ¿Seguro, seguro? ¿Ya los contó? 11, hay 11, ¿verdad? Ahora, estaban los 11 apóstoles. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Qué más dice? Y con sus hermanos. Ahora, esto sucedió, recuerde que ellos estaban juntos, empieza la iglesia, se unen y están unidos en oración. Ahora, en aquellos días, Pedro se levantó, dice, en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron, ¿qué dice? A Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Lo primero que Pedro ve es que falta un apóstol. ¿Cuántos apóstoles eran? No, por todos, 12. ¿Por qué eran 12? ¿Por qué eran 12? Porque no eran 11, porque no eran 13. Porque eran 12 apóstoles. Era uno por cada tribu, ¿verdad? Era uno por cada tribu. Entonces, Pedro se levanta y dice, señores, nos falta uno. Nos falta uno. Ahora, ¿qué más dice aquí? En el 18, habla de Judas. Este pues dice, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Se recuerda qué sucedió en esto? ¿Qué sucedió con Judas? Le dieron 30 monedas de plata. Viene y se arrepiente y trata de devolverla, ¿se recuerda? Trata de dársela y le dice, no, vos lo pediste. Entonces, como que ahí Judas cayó todo el peso, la carga de una traición, y él compró un terreno, que ese terreno después quedó para enterrar a los extranjeros, gente que no tenía tierra, ¿dónde? Entonces, dice aquí que el campo se llama Aceldame. Luego el 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Dos cosas podemos ver. En el Salmo 109:8, y usted lo puede ver en su Biblia, ahí lo tiene al pie. En ese Salmo nos habla de que tenemos que, primero iba a haber que comprar un terreno y se pagó un precio que se pagó por la traición. Y lo otro habla del oficio. Es decir, Pedro dice, señores, necesitamos el otro apóstol. Necesitamos un apóstol más, porque solo hemos quedado 11. Pareciera que había una falta de representatividad. Entonces Pedro se levanta y dice, señores, es notorio que pues todo lo que aconteció con Judas, ahora es necesario escoger otro. Mire lo que dice. Y eso ya estaba en el Salmo 109:8, usted lo puede revisar en casa. Dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vea qué interesante. No escogieron a cualquiera, hermano.
Él había andado con Jesús. ¿Desde cuándo dice? Desde su bautizo. O sea, al que iban a elegir era uno que había andado en todo el ministerio de Jesús. Ahora entiende usted, aplicándolo un poco a nuestra vida, que no se le puede dar un ministerio, un liderato a alguien que no conoce, que no ha estado. No podemos, la palabra nos llama a, por ejemplo, para ordenar diáconos, no debe ser un neófito, alguien recién convertido. Y fíjese que yo siempre he cuestionado esto como iglesia evangélica. A veces cuando alguien de la farándula, alguien conocido, alguien famoso se convierte a Cristo, al mes ya lo están poniendo o a predicar o a discernir la palabra. Y yo no creo que estamos muy jóvenes para eso. Y es ahí donde empezamos. A mí se me viene a la mente un cantante, y por respeto no voy a decir el nombre, pero a mí no me gusta la Fanta, me gusta la uva, perdón. Entonces, vea, y me recuerdo este cantante, no voy a decir el nombre por respeto, vea, pero que el tipo se convirtió, y ya lo andaban promocionando. Y lo subieron a los púlpitos, y ya lo anduvieron en iglesia y por la fama. ¿Y sabe qué andaba haciendo? Cuenteando a las hermanitas. No le miento. No, si se metió en líos porque con un pastor se metió con bueno, no se metió, quería meterse con la esposa del pastor, y fue un gran lío, pues. Y el tipo ahora lo ve. Yo me lo encontré hace poco, andábamos, ¿con quién andamos? No me acuerdo, con un hermano comprando un micrófono, no me acuerdo si era hermano Joaquín, no me recuerdo con quién andaba, y me lo encontré, y el tipo un gran mal hablado, patán, y lo subimos a los púlpitos. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó para elegir a este nuevo discípulo? Tenía que haber andado con Jesús. Amén. Entonces hoy entiende por qué los líderes no son gente que acaba de recién entrar a servir. Por eso estoy en contra también de que, imagina el colegio de teología, yo lo hemos vivido, entran a estudiar, llevan 2, 3 materias y agarran una obra y ya son pastores. Amén, vea, están tratando de pastorear, pero el problema es que no todos pueden manejar eso. Algunos se equivocan. Conozco a uno que tiene como 6, 7 años, está estudiando teología y no pasa de 10 materias. Ah, pero él es el pastor reverendo y no sabe nada. Entonces el problema es que hay que buscar gente idónea. Dios nos prepara, pero no cualquiera. Tenemos que tener un gran cuidado con eso. Ahora, lo veo serio, sigamos adelante. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, no acababan de aparecer, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, vieron todo lo que Jesús hizo, aprendieron de él. Comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y mire, y señalaron a 2. ¿A quién? A Chepe, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Vamos a ver algo, mire. Primero, ¿qué hacen? Toman una decisión, amén, de elegir un nuevo discípulo. Pero hacen algo que usted y yo a veces no hacemos. ¿Qué hicieron? Oraron, pidieron dirección a Dios. Parece que hay una contradicción y ya le voy a explicar. Pareciera ser una contradicción. Dice la palabra, y orando dijeron, en el 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Vea el 26, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo está? ¿Oraron dirección a Dios o tuvieron suerte? Pareciera una contradicción. Ahora, veamos qué era echar suerte. Veamos qué era echar suerte. El echar suerte se refiere al uso del urín y el tumín. ¿Han oído el urín y el tumín? El urín significa luces y el tumín significa perfecciones. Ahora, eran 2 piedrecitas que usaban los profetas para conocer la voluntad de Dios. Estas piedras solo indicaban sí o no. ¿Cómo lo hacían? Era un método que tenían los judíos, ¿verdad? Antes, y los cristianos antes del Pentecostés. Oigan esto, los cristianos antes del Pentecostés. Esto eran más o menos, a veces eran unas piedrecitas que las tiraban en cierto espacio determinado y ellos interpretaban si era sí o era no, nada más. Echar suerte significaba que pedían a Dios dirección para elegir correctamente. Se utilizaba cuando no había suficiente sabiduría o cuando había un poco de duda. Así como uno dice, Tim Marín de doping, güey, Caracas, ¿ve?
Entonces ellos, pero lo hacían bajo la dirección de Dios. Entonces, a veces usaban piedrecitas o usaban unos palos marcados y al final lo tiraban. Pero hay que ver algo. Al final quien decide es Dios. Era el Urín y el Tumín, se tiraba a suerte, pero quien decidía era Dios. ¿Y cómo se lo demuestro? Busque conmigo el Proverbio 16. Proverbio 16, 33. Proverbio 16, 33. Déjeme encontrarlo, que Salmo, Proverbios, le dije 16, 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Entonces al final, ¿quién decidía? Dios. Se echaba suerte, pero vea la práctica que hacían. Primero oraron a Dios para que los iluminara. ¿Y qué hicieron? Tirar el Urín y el Tumín, ¿verdad? Dos piedrecitas que ellos interpretaban de acuerdo a cómo cayesen. No hay mucha información de esto, si tenían una figura, si era tipo cara y corona que uno tira, ¿se ha fijado? Cara o corona, no, pero cuando tiraban ellos sabían si era así o era no. Eso era echar suerte, no como la suerte que uno piensa, ¿verdad? Era, siempre iba, primero oraban a Dios. Segundo, el proverbio nos dice, mas la suerte se echa en el regazo, es decir, ellos lo tiraban, pero más de Jehová es la decisión de ellos. Al final, quien decidía siempre era Dios. Entonces hay que tener cuidado porque esto se daba en el Antiguo Testamento, se dio con los apóstoles en esta parte. Pero vámonos de regreso allá donde estamos. Y dice, y le echaron suerte en el 26, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Déjeme decirle, amado hermano, que en la Biblia existen muchos ejemplos de echar suerte. Le voy a mencionar 3, aunque hay más. En la selección del macho cabrío para expiación. ¿Entiende lo que es la expiación? ¿Entendemos lo que es la expiación? Si no, se lo dejo tarea. ¿Vea? ¿Qué es la expiación, hermana Marlene? Ayúdeme. Ajá. La expiación en el Antiguo Testamento era una tipología de Jesús. Agarraban un animal, un macho cabrío, que no tuviera defecto. El libro de Levítico, yo creo que no me acuerdo en qué estudio se lo expliqué, explicaba exactamente cómo debía ser. No tenía que tener defecto, es decir, no tenía que estar quebrado de una pata, o por ejemplo cuando a alguien se le muere una gallina, ¿verdad? Porque le daban ¿cómo le dicen? Moquillo del bravo, ¿verdad? Y entonces dice, anda a regalársela a la vecina vos, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces exigían, porque era para Dios. Entonces, cuando iban a ver, se elegía un macho cabrío, se tiraba suerte. También en la selección de reparto de la herencia, en las tribus, también se podía practicar. Hay textos bíblicos, no quiero entrar en detalle ese porque no es el tema del día, aunque Dios mediante quizás después vamos a hablar del tabernáculo, nunca hemos hablado algo del tabernáculo, o sea, nunca como un estudio, me refiero. También el orden de los sacerdotes y sus responsabilidades, muchas veces era tirada por suerte. Había una elección y decían, bueno, vamos a ver quién de este va a ser el sumo sacerdote, quiénes van a ser los sacerdotes, dentro de ellos, cuáles eran sus obligaciones, y tiraban suerte para ver a quién Dios asignaba. Siempre se hacía de la misma manera, pidiéndole a Dios y tirando el Urín y el Tumín, que ahí decían sí o no. Entonces se utilizaba. Las escrituras nunca prohibieron esta práctica, pero en el Nuevo Testamento y después ya de la muerte de Judas, de la resurrección de Jesús y ya con la elección de Matías, esta práctica ya no se da. ¿Y por qué no se da? Debido a que en el Nuevo Testamento ya no tiene ningún ejemplo de esto, usted lo puede buscar, especialmente después del Pentecostés. Entonces, ¿cómo podemos concluir? ¿Por qué ya no ahora tiramos suerte? ¿Por qué que ahora ya no tiramos suerte? Veamos si alguien me ha agarrado la idea. Porque ya no se trata de suerte. ¿Sabe que la gente dice, tengo una corazonada? Vaya al médico, quizás le está fallando el corazón, ¿verdad? Siento. No es que siente, es que le dice el Espíritu Santo. Ahora, después de la llegada del Espíritu Santo no necesitamos confiar en ese método. Más bien debemos confiar en el ministerio del Espíritu Santo y la revelación posterior encontrada en el Nuevo Testamento. Si usted ve en el Nuevo Testamento ya no se practica más, ya no se tira. Usted ya no encuentra, después de esto ya no encuentra a ningún apóstol tirando suerte. ¿Por qué? Porque ahora la obra es del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con eso? Sigamos leyendo.
Ya en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerde que a esta altura, en el capítulo 2, no habían todavía sido dispersados. Se recuerda que hablamos la semana anterior que en el capítulo, ¿qué? De Hechos, fueron dispersados. ¿Y por qué? ¿Se acuerda? ¿No leyeron? ¿No pasaron la tarea? Libro de los Hechos, en el capítulo pasó algo por lo cual se dispersaron, ¿se acuerdan? La muerte de Esteban. Entonces, a esta altura no se habían dispersado. Mire, estaban bonitos, hermano. ¿Sí o no que es bonito estar juntos orando? Ellos estaban bien, pero había un mandato que les dieron en el capítulo 1. ¿Cuál era? En el capítulo 1, versículo ¿qué? 8. ¿Qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿A dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos hasta ese momento estaban bien, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban quietos, tranquilos, no había habido problemas, no los habían perseguido. Entonces ellos estaban tranquilos, pero había un mandato que cumplir. Y yo le voy a decir algo, hermano, si Dios ha mandado a hacer algo, Dios no lo va a dejar dormir. Dios va a poner los medios, la forma y le va a dar a usted hasta que cumpla lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dicen, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amado hermano, este capítulo 2 es un capítulo bastante, no debería serlo pues, pero que genera a veces mucho conflicto. Hace poco una persona me dijo, pastor, yo me congregaba en la iglesia tal, usted estaba ahí en esa iglesia, pero ya dejé de congregarme, ahora me congrego en otra, porque ahí sí puedo hablar en lenguas, me dijo. Entonces, a veces se generan ciertas cosas, ¿verdad? Y esos temas son un poquito delicados, porque al final, mis amados hermanos, yo no puedo reprimir al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me lo da, lo hacemos. Pero todo lo que el Espíritu Santo da tiene un propósito. Usted no le va a decir a su hijo, mira hijo, anda a la tienda. ¿Y a qué? A cualquier cosa. Hijo, andate a la calle y anda donde querrás y vendí cuando querrás. Usted le da un propósito. Usted no le dice a sus hijos, mira hijo, anda a estudiar. Aunque no leas, aunque no entres a las clases, aunque solo estés en recreo. Hay propósitos. Entonces, el hecho de hablar en lengua debe haber un propósito. No es un tema que está desarrollado acá, pero tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿para qué venía esto? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Mire lo que dice el 5 inmediatamente. Moraban entonces en Jerusalén, ¿qué moraban? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Creo, no quiero pecar de ir en contra del poder del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, si Dios me diese hablar en lengua con un propósito, lo haría, si Dios me lo da. Hasta el momento nunca me lo ha dado. Pero cuando hay gente, no voy a mencionar nombres, vino una persona acá, no es de nuestro país, la trajimos a la iglesia, predicó muy bien, predicó excelente, muy buena enseñanza, más que predicación, un testimonio de vida, y entre medio que estaba orando empezó a hablar en lenguas, y decía un par de palabras, y volvía normal, y yo ya he aprendido, ya no me asusto. Antes nos poníamos un poquito temerosos porque nuestra iglesia, pues nuestra denominación no es muy dado a eso y pueden criticarnos o señalarnos nuestras autoridades eclesiásticas, pero yo dije, bueno, si es de Dios. Pero me pareció raro porque pues yo tenía poco de conocerlo, fuimos a recogerlo a su hotel con mi esposa y lo trajimos acá, predicó muy bonito, estuvo bien, pero de repente y al final soltaba un par de disque hablar en lengua, pero cuando lo llevamos a cenar, trató muy mal a una muchacha de la limpieza. Y después hablando con mi esposa me dice, mira, viste la actitud de, pero era el mismo que estaba hablando en lengua ahí arriba. O sea,
¿Qué sentido tiene? Y Pablo lo dice en una de sus epístolas, que es mejor hablar, ¿verdad?, que callar, que estar hablando, sino. Entonces, todo tiene un propósito. Fíjense que en el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjense que escuché a un hermano, un pastor, y quisiera que Dios me diera eso, pero Dios le da a cada quien, vea. Y dice este hermano que él llegó a los Estados Unidos, el salvadoreño, y por cosas de la vida tuvo que viajar a Estados Unidos. Llegó allá, estuvo allá, y de repente lo ponen, tuvo que hablar, tenía que hablar inglés, él no podía, lo invitan, y dice que de repente empieza a hablar inglés en una iglesia. Y dice, pastor, si yo no podía. ¿Alguien puede hablar inglés aquí? ¿No? No creo. Amén, yo sé que aquí hay. ¿O no, nadie puede hablar inglés aquí? ¿Qué habla? Castellano, español y otras hierbas, ¿verdad? Pero mire, dice el pastor, ¿saben qué? No, yo sentía que estaba hablando mi lengua materna, lo normal, pero estaba hablando inglés. Había un propósito de Dios para esa persona. Entonces, esto lo podemos ver acá. Inmediatamente que dice que todos, dice que hablaban en otras lenguas. ¿Pero qué tipo de lenguas? ¿Perdón? De los que estaban ahí, lo dice en el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, imagínese esto, hay un propósito, amado hermano. Yo no sé si usted ha visto, yo no quiero mofarme ni hacer nada ni que vaya en contra, pero yo veo videos donde gente está literalmente saltando, brincando, se tira al suelo. Resulta que ahora la cachetada santa, y véalo, ahí están los videos, y uno se sorprende, hermano, de la cantidad de cosas que hay. Un pastor que le estaba dando gasolina literalmente a sus siervos, ¿verdad? Con lo caro que está, ¿verdad? O sea, exagerado. No se trata de expresiones, de que gritemos y que hablemos y hagamos una jeringosa. Ahora, vuelvo a repetir, si es de Dios y a alguien va a edificar, gloria a Cristo, amado hermano. Pero si no es de Dios, no me sirve de nada. Porque créame, y se lo digo con conocimiento de causa, todos los que nos lo llevamos de más espiritual, somos los más sinvergüenzas. Dígame, no tenga miedo. No, eso es cierto, hermano. Todos los pastores que yo he visto y que hermanito, y cuando uno viene a conocer su vida, malos hablados, estoy a nivel pastoral, malos hablados, pero vulgares. Yo no me estoy justificando porque tampoco soy un santo, pero cuando uno ve y dice, y este es el que me para, y tiembla, hermano, y habla en lenguas. Entonces uno dice, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo en eso? Entonces yo de nuevo digo, me cuido mucho de esto, soy respetuoso del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo me diese de hablar en lengua, yo no me voy a refrenar, pero no me lo ha dado. Y si Él tiene de darlo, será con un propósito. ¿Estamos claros? Ahora, dice la Biblia, y el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pero ni en la ONU, hermano, tienen que ponerse unos, hay traductores para acá. Imagínense cuántos idiomas hay ahí. Y oír a la persona hablar en su propia lengua. Pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Había un propósito, ¿sí o no? Debemos de entender que cada cosa que hace Dios a través del Espíritu Santo tiene un propósito. A veces Dios le pone en su corazón algo de hacerlo, hágalo. Ahora, ¿qué más dice? Y estaban atónitos, dice el 7, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, ¿cómo es posible que estos hablen nuestro idioma? ¿Cómo es posible que estos hablen nuestro idioma? Mire qué más dice aquí. Dice, pados, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué más? Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Interesante, ¿verdad? Tengo una pastora amiga que conocemos, dice cuando trabajaba en Estados Unidos ella, y dice que llegaba a limpiar lo que la mayoría de salvadoreños hace allá, limpiar oficinas, y dice que de repente había muchos americanos y había mucho asiático, y dice los americanos son bastante ordenados, dice ellos son bastante cuerdos en sus
cómo tienen ordenado todo, pero los asiáticos tienen un gran relajo. Y dice que un día llegó y el americano estaba fumando un día y dice, este viejo de cáncer va a morir, dice que dijo. Y solo se le quedó viendo. No creo, dice que le dijo. ¿Verdad? Hablaba español el americano. Y otra vez va y estaba el chinito ahí, cochino, chino más cochino, dijo que dijo. Y se le queda viendo. Y no, parejo te pagan, pues. ¿Verdad? También entendía el español, ¿verdad? Imagínense lo sorprendente. Ella dice, yo no esperaba que estos tipos hablasen español. Y que usted sabe que en Estados Unidos, ahí la mayoría de gente le habla español. Nomás le mira uno el rasgo y qué divertido es, hermano. Llegar y preguntarle a uno, y le digo a un latino, vea el de la par, así ese mismo plante tiene, ¿vea? O sea, y le decimos, llegamos hoy que fuimos, le digo a un muchacho americano, le pedimos unas cosas en español, le dice, excuse me, dice, Francisco, ¿verdad? Y llega, Spanish, I don't know. No, y en español, yo no hablo español, dijo, y se fue, el indito. Pero bueno, amado hermano, cuando Dios va a utilizar a alguien, Dios lo va a hacer. Eran galileos, no tenían educación. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pescador. No tenían mayor cultura, pero tenían el poder de Dios. Y quiero cerrar con esto. Quizá usted no tenga, pastor, si yo Nantillo camino para adelante, ya somos dos. Yo soy de aquí, tuxtleño. Yo soy del Cerro de los Cuzucos, de un paisito que la gente no sabe de dónde está. Allá en El Salvador, la gente cuando dice allá en El Salvador, en Salvador, Brasil dice. Ya quisiera, Río de Janeiro y todo eso. Pero aunque no tengamos todas esas cosas, tenemos el poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación y para vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.